Hace apenas unas horas se difundió un pronunciamiento, un posicionamiento del plan de justicia que usted encabeza. ¿Cuál es el origen de ese posicionamiento? ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Ixpanapa? Pues mira, nos informan que el día lunes, de manera ultra secreta, el presidente municipal convocó una reunión, que tengo yo incluso la foto de cómo convoca, para tener asuntos de interés general de Valle de Ixpanapa. Sin embargo, cuando ellos llegan, pues les quitan los teléfonos, los encierran en una bodega particular de él, con la intención de nombrar un nuevo comité, bajo la premisa de que este plan de justicia que yo encabezo solo atiende a un grupo de personas, cosa que es una falsedad, porque lo podemos demostrar, ¿sí? Más bien lo que yo veo es el trasfondo económico, el trasfondo político, pero sobre todo su incapacidad para poder bajar recursos por la vía del municipio. Juan Pablo, es tan sencillo, tan fácil que un alcalde, un presidente municipal de los 2.200 que hay en el país pueda convocar y decir, voy a integrar un plan de justicia. Mira, realmente ahí lo que demuestra es su grave ignorancia de lo que es un plan de justicia, ¿no? Tal vez, y aquí lo voy a ayudar, a darle una clasecita, porque por lo visto no sabe, él lo que pretendía, y lo hubiera logrado con esas firmas que consiguió bajo amenazas y chantajes, era crear un plan de desarrollo. No hay que olvidar que Ixpanapa está en el trazo de interoceánico, y ahí tenía él que dirigir sus esfuerzos con el gobierno federal para crear sus planes de desarrollo en varias zonas de Ixpanapa. Sin embargo, equivocadamente él se mete con el plan de justicia. Primero hay que saber qué es un plan de justicia. ¿Qué es un plan de justicia? Si me permites, te lo leo, la definición oficial del Estado mexicano. Dice, el plan de justicia es un plan de justicia en México, es un instrumento oficial del gobierno diseñado para atender las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, reparar agravios del pasado y garantizar su libre determinación mediante acuerdos construidos de manera participativa. No es un programa improvisado, se construye con años de diagnóstico, diálogo comunitario y coordinación institucional. Es exactamente lo que el plan de justicia que yo presido tiene. ¿Sí? Somos una herramienta federal, entonces, que viene del Estado mexicano, y no puede haber una autoridad municipal que por su... Definitivamente no puede haberla, ¿sí? Y ya, como bien dice la definición del gobierno, o sea, es un instrumento para el diálogo, pero que precede, en el caso de nosotros los chinantecos, de un agravio pasado, ¿sí? Ahí se va formando a través de diagnósticos, asambleas participativas, foros regionales. Nosotros nos llevó 5 años hacer lo que hoy es la matriz del plan de justicia. O sea, no puede un presidente municipal, y eso tal vez deba el pobrecito leer un poquito, que vea de una asamblea de agentes municipales que fueron electos y tomaron posesión el 5 de mayo. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo esta convocatoria con los anteriores agentes municipales? Los que están entrando son gente nueva, no conocen el proceso. Muchos son jóvenes a los que él está despertando la ambición, y a través de un supuesto cargo los mete a este juego donde seguramente saldrán perdiendo. ¿Por qué? Es muy sencillo. O sea, ¿quiénes somos los que integramos el plan de justicia de Ixpanapa? A mí me gustaría preguntarle al presidente municipal y sus secuaces. O sea, ¿quién fue el líder que trajo el movimiento de reacomodo de Ixpanapa? Yo se lo voy a decir. Seferino Zamora González, mi abuelo. ¿Quién fue el hombre que encabezó la lucha por el municipio libre de Ixpanapa? Mi padre, Juan Zamora. ¿Quién es el hombre que construyó el plan de justicia? Juan Pablo Zamora. O sea, ¿qué es lo que él cree o pretende hacer? Vayamos un poquito más al fondo de todo el tema. El agravio original en Ixpanapa, ¿cuál fue? ¿De dónde surgió? ¿Por qué son desplazados los chinantecos? O sea, esa historia de fondo es la que mucha gente desconoce. Bueno, nosotros fuimos reubicados en Ixpanapa aún en contra de nuestra voluntad. La historia de los chinantecos está escrita y dice claramente que se resistieron a venir a Ixpanapa. Para esto el Estado mexicano, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, mató a muchos líderes en aquel tiempo, ¿sí? Finalmente nos vimos en la forzosa necesidad de venirnos, y con uno de los líderes principales que negoció el gobierno fue con Seferino Zamora. Para eso nos ofrecieron una serie de obras y servicios de los cuales yo tengo el expediente.
¿sí? El expediente también lo tenía mi padre, las fichas, los diagnósticos. Y lo que hicimos fue a través del INPI, que fue el que nos financió, porque eso sí hay que reconocer del INPI, de la institución, que nos estuvo apoyando para crear nuestros foros, nuestras reuniones de consulta. El diagnóstico se hizo por primera vez en la historia de Hispanapa de manera comunitaria. Regularmente los diagnósticos los hacía el Estado mexicano y los hacía a su modo. Ya con este nuevo INPI en la época de Andrés Manuel López Obrador y con Adelfo Regino al frente, nos permitieron por primera vez que los indígenas reacomodados hiciéramos el diagnóstico, y es donde nace el plan de justicia de Hispanapa. Vamos, es una herramienta entonces que escapa, uno, a la instancia municipal, a la autoridad municipal. Dos, hay un agravio de fondo de décadas que permanece aún ahí. Entonces, para insistir nada más, un plan de justicia, su entidad reguladora y con quien ustedes tienen que ver, es con la federación básicamente. Definitivamente, mira, por eso digo que hay que conocer la historia de Hispanapa. Y este hombre, como es de la ciudad de Jalapa y solo se ha venido a enriquecer a Hispanapa a través de su empresa constructora, pues no tiene ni idea qué es. Y engañó a una serie de agentes municipales que van entrando, que no conocen. A muchos son jóvenes que no conocen la historia ni de su pueblo siquiera, y sirva esto para exhortarlos que cuando menos conozcan la historia de su pueblo, porque no creo que se conozcan la historia de Hispanapa. No creo que hayan estado en la lucha, porque yo no los vi ahí. Yo estoy desde los 8 años en esta lucha. ¿Sí? Entonces, el plan de justicia precede de un agravio pasado de los gobiernos en contra de un pueblo indígena, como es el caso del pueblo chinanteco, ¿sí? Y resulta de foros de consulta, reuniones, acuerdos participativos, que eso es lo que finalmente concluye con un plan. Ellos, un presidente municipal, por mucho que hoy coaccione, amenace, chantajee a la gente, no puede constituir un plan de justicia. Lo que él está intentando claramente son tres cosas. Uno, dividir el movimiento chinanteco, que lo está evidenciando como una autoridad que no tiene capacidad de bajar recursos para Hispanapa. Dos, a ver si por ahí se puede apropiar de los recursos económicos que el plan de justicia ya bajó. Y tres, trae un interés político de fondo. No hay que olvidar que vienen las elecciones de 2027 y seguramente el hombre, o dos cosas, con toda esa cantidad de sellos que está obteniendo bajo presión, mentiras y chantaje, pueda venderse más caro, como se vendió en la elección de Hispanapa diciendo que era un gran gestor, o se mantenga en su partido y pida los votos para su partido. Claro. Eso pronto lo verán los que lo están siguiendo de manera equivocada y engañada. Ahora, en esa reunión tengo entendido que se aludió a que seguía instrucciones de una funcionaria supuestamente federal, la delegada de INPI también. Bueno, eso, y tenemos las pruebas, Miguel Ángel, de que él dijo públicamente que quien le había instruido a hacer estos movimientos era la delegada del INPI en Veracruz, Magdalena Hernández Hernández. Yo realmente no entiendo ese amaciato perverso entre una funcionaria federal que entiendo corresponde al partido gobernante y un presidente municipal de MC. La única explicación que yo encuentro lógica son intereses políticos y económicos, ¿sí? Contrariando al espíritu del INPI. El INPI está para proteger los derechos de los indígenas, no para venirlos a dividir. Ella es una indígena destacada, abogada, pero pues al final hay algo ahí que no le gusta, pero pues nosotros no creamos el plan para darle gusto a nadie de manera particular. Nosotros nacimos o somos reconocidos formalmente hace 5 años, pero la lucha del movimiento chinanteco tiene 50 años. Nosotros creamos el municipio hace 29 años. Nosotros podemos dar fe y testimonio de lo que hemos hecho por Hispanapa. Y ella, pues ha empeñado, si llegara a ser cierto lo que señalan las propias autoridades, que la señalan que así fue como le dijo al presidente que hicieran el plan de justicia, pues realmente está traicionando las funciones por el cual fue ella impuesta como delegada. ¿Algo más que quieras comentar sobre esa situación que se vive en este momento en Hispanapa, donde algunas personas pues han creído que ya hay un nuevo comité que dirige el llamado Plan Hispanapa? Pues mira, decirles que estén tranquilos, que esa es una total mentira, una total aberración, es de gente ignorante que no conoce, y decirles finalmente que no pueden borrar la lucha.
El plan de justicia de Uspannapa no son un cúmulo de sellos y de firmas, son las causas, es el origen, es la lucha, que yo puedo dar testimonio desde los 8 años de mi vida, cuando cayó el helicóptero de Jorge L. Tamayo, cuando empezó la lucha encabezada por Seferino Zamora. Puedo dar testimonio que yo estuve en la presa Cerro de Oro acompañando a Juan Zamora para lograr el municipio libre. Y puedo decirte que en la cama de un hospital, porque estaba yo recién operado, cuando yo escribí el plan de justicia. Entonces, me van a disculpar el presidente municipal y los que equivocadamente lo siguen, pero un plan de justicia no se hace en un palacio municipal, más bien en una bodega del presidente municipal y en las rodillas. Y con el tiempo se darán cuenta. Y a los agentes que hoy viven engañados, que los está coaccionando con mentiras y amenazas de sus pagos, no les doy un año para que se quiten la venda de los ojos. Y entonces se darán cuenta del grave error que cometieron al seguir a un presidente una aventura. Por último, decirle, si realmente tiene el interés en crear un plan de justicia con todo el Valle de Uspannapa, ¿por qué no lo consultamos al pueblo? Pero con 2 preguntas. Una, ¿el pueblo de Uspannapa quiere cambiar la directiva del plan de justicia? O si el pueblo de Uspannapa quiere cambiar al presidente municipal constitucional. Si él acepta, se lo firmo en blanco y vayamos a la consulta del pueblo. ¿Se va el de presidente o me voy yo del plan de justicia? Yo se la pongo ahí, espero que él responda y resuelva, y con todo gusto lo hacemos. No, nosotros no hicimos un plan de justicia para apropiarnos de nada. Quien equivocadamente cree que el plan de justicia tiene dinero, el plan de justicia no tiene un peso. Lo que el plan de justicia tiene es capacidad e interlocución ante el Estado mexicano para reclamar los agravios y los compromisos que el gobierno hizo con nosotros hace 50 años. Eso es lo que tiene el plan. Y voluntad de servir. Porque nos acusan ahí de haber maltratado a la gente, que me digan quién, porque hay que poner nombres, ¿sí? Y que digan que se utilizan los sellos, que nos digan a dónde se utilizaron y qué se obtuvo de beneficio de esos sellos, ¿sí? Pero porque nosotros jamás hemos hecho mal uso, y de eso puede dar testimonio el INPE, PIFONAFE, INSUS y todo, SEDATU, todas las dependencias del gobierno que nos han abierto las puertas y a las cuales les agradezco. Realmente hemos logrado incidir en la voluntad del Estado mexicano para empezar a encontrar las soluciones, y así lo dije en varias declaraciones. Nos están abriendo las puertas, y el movimiento chinanteco, que lo integra no solo los chinantecos, sino mucha gente de Uspannapa que no es chinanteca, y se están beneficiando con temas de luz, con temas de regularización, con temas de entregas de tierra, con temas de proyectos productivos, con temas ahora de carreteras. O sea, no es único. Lo que me preocupa es por qué brincan en el tema de las carreteras. ¿Por qué no nos dijeron nada con la luz? ¿Por qué no nos dijeron nada con los proyectos? Porque tienen un interés de manejar los recursos que se derivan de las carreteras. Ese es el proyecto que traen. Tan es así que por aquí se fueron nombrando los comités y mágicamente llegaban las empresas a ofrecer sus servicios. ¿Quién les pasaba esa información? No se las pasaban los comités y no se las pasaba el plan de justicia. Obviamente aquí hay gente que está haciendo ese trabajo de esquirol.